y en el 32, ¿verdad? Pues habla cuando se hicieron el becerro de oro, ¿verdad? Que dice que Moisés subió al monte y yo meditaba ahí, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, es esto lo que tú quieres enseñarnos, de eso de lo que quieres hablarnos, pero hasta el día de ayer, ¿verdad? Yo tenía, ¿verdad? Todavía seguía con que iba a ser, ¿verdad? En esas dos partes, ¿verdad? Pero ahora en la mañana, cuando no había llegado todavía al estudio, ¿verdad? Cuando había venido a mí Éxodo 19, no fue, ¿verdad? Lo que yo pensaba, sino que tenía que ser Éxodo 19. Ahí, ¿verdad? Donde el Señor, ¿verdad? Nos quiere hablar ahora este día. Y una de las cosas, ¿verdad? Que quiero decirle, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Por causa de nuestra naturaleza, ¿verdad? Hay cosas que a nosotros no nos agradan, no nos gusta. Por decir, ¿verdad? Que los confronten. ¿A quién le gusta que los confronten? A nadie. Muy difícil, ¿verdad? Que lo confronten a uno. Y esta palabra ahora nos va a confrontar. Ay, ay, ay. O sea, ¿verdad? Note, ¿verdad? Que esa es una de las cosas, ¿verdad? Que no nos gusta a nosotros. ¿Por qué, verdad? Porque es difícil cuando los confrontan. Es duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que en alguna parte estamos fallando. Así es. Ahora, ¿verdad? Es sumamente importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que cuando la palabra del Señor nos confronta no es, ¿verdad? Para avergonzarnos, sino para decirnos, mira, no es por ese camino que vas, es por este camino que tienes que ir. O sea, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que entender. O sea, la palabra del Señor nunca nos va a confrontar, o Él nunca nos va a confrontar a través de su palabra, para, como decir, ¿verdad? Hacernos sentir mal. No, no, no. Es para que rectifiquemos el camino. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros los perdamos. Precioso. Y si no quiere que nosotros los perdamos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Por esa causa, ¿verdad? Que Él, o por esa razón, es que Él, ¿verdad? Como decir, ¿verdad? Siempre a veces, ¿verdad? Los va a confrontar con su palabra. Ahora, ¿verdad? Si nosotros decimos, no, pues Dios nunca me ha confrontado con su palabra, entonces quiere decir que nosotros vamos por otro propio camino y Él va por el suyo. Porque ¿qué dice la palabra? ¿De qué padre hay que no regañe a su hijo? ¿Ah? ¿Habrá padre que no regañe a su hijo? Amén, que sí. Porque si no lo regaña, ¿qué pasará con ese padre? O con ese hijo. Ahora, pero dice que en hebreo dice, ¿verdad? Que él al que toma como hijo, lo corrige y lo disciplina. Amén. Lo azota, dice, con la vara. Porque es un padre, ¿verdad? Que usa la disciplina. Es un padre que usa el azote. Algunos dicen que no, porque dicen que Dios es amor, pero el amor es disciplina. Amén. Si el amor es disciplina, si dice, ¿verdad? Que el padre que no corrige dice al hijo, entonces dice que ese hijo se pierde. Ay, Señor. Ahora, ¿verdad? El propósito del Señor es que nosotros, ¿verdad? No los perdamos, sino que un día, ¿verdad? Estemos allá junto con Él. En el reino celestial. Amén. Amén. Así es, verdad, que ahora vamos a estar meditando, ¿verdad? Acuérdense que esto es acerca de la fiesta, ¿verdad? Y hay varios puntos bien importantes, ¿verdad? En esta palabra que vamos a ver. Porque aquí vamos a descubrir, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Oiga bien, ¿cuál fue el propósito de Dios de levantar a un pueblo? Porque había pueblos. Ya había muchos pueblos. Pero Él decidió en su corazón de que Él tenía que tener un pueblo diferente, porque todos los pueblos ya estaban. Pero ¿qué pasaba con los demás pueblos? Que todos los pueblos servían a sus propios dioses, aunque Él era el creador. Porque quien es el creador de todas las cosas es Él. Pero dice, ¿verdad?, de que había todos los pueblos ya estaban, excepto Israel. Pero Él quería levantar a un pueblo diferente, un pueblo, ¿verdad?, de que no tuviera la condición de los demás pueblos.
un pueblo que hiciera la diferencia entre los demás pueblos. Amén. Entonces, ¿verdad? Era algo especial. No era cualquier de que, como decir, ¿verdad? Puede pensar, ¿verdad? ¿Cuánto tardaría él, ¿verdad? En estar pensando, ¿verdad? De cómo sería ese pueblo. Ese pueblo, ¿verdad? Que absolutamente, ¿verdad? Le sirviera a él, lo adorara a él, viviera para él. Un pueblo que lo valorara. Un pueblo que lo aprecie. Un pueblo que diga, vivimos para ti y absolutamente para ti. Ese era, ¿verdad?, el plan de Dios. Cuando él, ¿verdad?, como decir, ¿verdad?, le habla a Moisés en el capítulo, ¿verdad?, 19, vamos a ver, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, él, se expresa. Y le habla a Moisés, a su siervo, acerca, ¿verdad?, de lo que él tenía, como dice, en su corazón y en su mente. Porque él tenía un propósito, él tenía un plan. Y a veces, hermano, cuando yo analizo esto, hermano, cuando yo analizaba esto en la mañana, yo digo, Señor, qué difícil es, ¿no? Que alguien, ¿verdad? Pues un padre, ¿verdad? Un padre siempre va a tener un propósito, un plan para su familia. ¿O no? ¿O cree usted que hay un padre, hay una madre que no tenga un plan para su familia? Amén. Porque si no tiene, ¿verdad? Pues entonces yo creo que no es padre, es avestruz. No, yo no soy avestruz, yo soy madre. Porque un avestruz es el que dice la Biblia, que no ama a sus hijos. Yo sí. Por eso le digo, ¿verdad? Si un padre no tiene un plan, no tiene un propósito para con sus hijos, entonces ese no es padre, ese es avestruz. Porque solo dice la palabra que solo el avestruz es que dice, porque pone su huevo, lo deja tirado, no importa que lo pisoteen los demás animales. Ay, no. ¿Verdad que le dije que iba a ser confrontadora esta palabra? Es confrontadora. Si él estuviera aquí, oiga bien, si él estuviera aquí, ¿verdad?, en persona, y le preguntara a usted, ¿le pusiste, Arnoldo meditó antes de esta enseñanza que ibas a mencionar el avestruz? No, nunca pensé en el avestruz. Pero ¿qué dijimos? Que él es un padre. Y tiene un propósito. Cuando él, ¿verdad?, le dice a Moisés, cuando llegan, ¿verdad?, a ese lugar del monte Sinaí, ¿verdad? Porque tiene dos nombres, monte Sinaí y Oreb. Él, ¿verdad?, allí le dijo a Moisés, él sacó lo que tenía en su corazón. Él tenía un plan, tenía un propósito y le dijo a Moisés, sube, te lo voy a decir, porque mira que esto me está molestando. Quiero contarte qué es lo que yo quiero hacer. ¿No cree usted que eso es importante? Amén. Que un Dios tan grande, tan poderoso como es Él, haga cita con un hombre, con un simple hombre, con un mortal, y le comunique lo que hay en su corazón y hay en su mente. ¿No cree usted que eso es especial? Amén. Yo creo que así como fue especial para Moisés, así debe ser también especial para nosotros. Amén. Que Él en este día esté compartiendo eso que había en su corazón y en su mente. Amén. Así es verdad que vamos a ir a Éxodo, ¿verdad? 19. Amén. No, Éxodo 19. No, Hechos. Acuérdense que Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y le voy a pedir, ¿verdad? Acuérdense que dice, ¿verdad? Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros tenemos que escuchar con mucha atención. Olvídese, ¿verdad?, de lo que dejó en la casa, del problema. Olvídese, de verdad, de lo que va a hacer en la tarde o mañana.
silencie sus sentidos naturales, ¿verdad? Su mente y sus sentidos naturales, para que así, ¿verdad?, podamos nosotros, como decir, escuchar la voz de Dios. Amén. Porque acuérdense de que estamos pensando que vamos a comer en la tarde, que tenemos que comer o algo otras cosas, entonces no vamos a poder recibir. Y acuérdense que el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que la palabra que no se entiende, hay alguien que se la roba. Y yo le aseguro que Satanás no quiere de ninguna manera que usted pueda atesorar esta palabra. No quiere robársela. Por eso, ¿verdad?, lo quiere distraer de cualquier forma. Así es, verdad, que tenemos que aprender, ¿verdad?, a callar nuestros sentidos naturales, nuestra mente. Y cuando venimos, ¿verdad?, a la presencia del Señor, pues también, ¿verdad?, dejar todo afuera. Y solo entrar, ¿verdad?, para recibir. Amén. Amén. Dice, ¿verdad?, el versículo 1, ¿verdad?, y la leemos en la autoridad del Padre, dice: al tercer mes después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día, dice, ¿cuántos meses dice? 3 meses. Dice, que al tercer mes dice que llegaron, ¿verdad? Dice al tercer mes, dice, después de salida de los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sin. De Sinaí. Sin significa, Sinaí es, verdad, como en las Biblias que ustedes tienen, Sin, ¿verdad?, es en arameo. Ah, okay. Sí, Sin es en arameo. Por eso en esta Biblia, ¿verdad?, porque estoy leyendo en la Biblia de arameo al español. Disculpe que no les dije primero. Entonces, ¿verdad?, pues estoy leyendo, ¿verdad?, la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, note bien que dice, ¿verdad?, que llegaron, ¿verdad?, el mismo día que llegaron, ¿verdad?, que llegaron al desierto, llegaron al monte. Eso, ¿verdad?, es bien importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que llegaron al monte, ¿verdad? Y el versículo 2 dice: y habiendo partido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí. Aquí ya lo dice claramente, ¿sí? Y acamparon, dice, en el desierto frente al monte. Allí acampó Israel. Mire, ¿verdad? ¿Cuántos días o cuántos meses dice? 3 meses, ¿verdad? Eso era mucho. Porque si usted nota, ¿verdad?, usted observa los mapas acerca de esos países, son países bien pequeños, no países grandes. 3 meses era demasiado el camino. Pero dice que tardaron 3 meses para llegar al monte Sinaí. Y acamparon, dice, a la orilla o cerca del monte. Y dijimos, ¿verdad?, que si nosotros vemos, ¿verdad?, en las escrituras siempre vamos a ver, ¿verdad?, de que cuando se refiere a los desiertos, dice que se refiere como tierras áridas, tierras de que realmente no dan producto. Amén. Amén. Siempre así se reconoce a los desiertos como tierras áridas. Y dice, ¿verdad?, que allí a ese lugar Él los llevó. ¿No cree usted que sería difícil? Imagínate caminar por los desiertos. Y luego llegar a un monte que estaba en el desierto. Y acuérdate que aquí, ¿verdad?, cuando la palabra dice monte, no se está refiriendo a un lugar lleno de árboles en sí, sino que está refiriendo a un montón de tierra, como decir un cerro o un volcán. Y dice, ¿verdad?, que llegaron a ese lugar. Si usted nota, ¿verdad?, si usted comienza, como decir, a abrir su entendimiento, se da cuenta, ¿verdad?, por qué el Señor tenía que llevarlo por ese lugar arenoso. Gloria al Señor. Si caminar por la arena es difícil. Sí, amén. Los que han caminado, ¿verdad?, los que hemos caminado por el desierto, se da cuenta usted que uno no avanza. Es difícil caminar en el desierto. Y ponga a pensar, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?,
3 meses, imagínese usted. No fue fácil, fue difícil. Además de eso, imagínese usted, ellos no iban solos. Ellos, como decir, ¿verdad? Como decir, llevaban toda su familia, llevaban todas sus pertenencias. El versículo 2 dice, ¿verdad? Y habiendo partido de lo mismo, ¿verdad? Sí, ahora el 3 entonces. Vamos a ver el 3, disculpe. Entonces subió de Moisés hacia Dios. Y Dios lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a los de la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Mire, ¿verdad? En el versículo 3 ya él, ¿verdad? Le dice, mira, yo tengo un plan, yo tengo un propósito con este pueblo, quiero contártelo. Y eso, ¿verdad? Eso tiene que importarme a mí, y yo tengo que realmente, como decir, que permitir de que eso, ¿verdad? Llegue a mi corazón, toque a mi corazón. ¿Por qué? Porque también a mí eso me corresponde. Amén. Porque no solo Israel es dueño de las promesas. Ya vimos, ¿verdad? De que en Efesios 2 dice de que él derribó la pared. Que como decir, ¿verdad? Había hecho la separación entre los dos pueblos. Y dice que él vino y la derribó para hacer, dice, de los dos pueblos un solo pueblo. Para hacer de ambos, dice, un hombre nuevo. Eso quiere decir, ¿verdad? Que ya las promesas de Israel también son mías. Amén. Amén. O sea, ya no puedo decir, no, las promesas son de Israel, los pactos son para Israel. No. Desde el momento que él derribó esa pared que estaba ahí intermedio, desde ese momento yo también ya soy parte del pueblo de Israel. Ya pertenezco a ese linaje. Así es, verdad, que por eso tiene que importarme. Porque ya soy parte de ese pueblo. Y no en la carne, sino, ¿verdad?, en el espíritu. Note bien lo importante que es. No en la carne, sino en el espíritu. El versículo 4 dice, ¿verdad? Ustedes vieron de lo que yo hice a los egipcios. También de cómo los tomé a ustedes como sobre alas de águila para traerlos hacia mí. Mire, dice cómo los tomó, dice. Como en alas de águila, dice, para llevarlos hacia él. Gracias, Señor. No fue fácil para él, fue difícil. Si nosotros analizamos, ¿verdad?, todo lo que Dios hace acerca de nosotros, nos damos cuenta que es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas difíciles. Somos personas que siempre queremos hacer lo que nosotros decimos. Siempre queremos nosotros, como decir, ir por nuestro propio camino. No queremos que sea el Señor el que nos guíe. A veces nos creemos suficientes cuando eso no es así. Nosotros necesitamos de Él. Amén. Somos tan difíciles que tal vez, ¿verdad? En el 2016, ¿verdad?, Él hizo grandes cosas en nuestras vidas. Pero es posible que en este 2017 los hayamos olvidado de todo lo que Él hizo. Ya nos acordamos que fue Él el que nos ayudó en todos los momentos. En todas las cosas que como Él obtuvimos, fue Él, la mano de Él. Sin embargo, pero llegando al 2017, todo se olvidó. Y pensamos que fuimos nosotros los que lo logramos con nuestro propio esfuerzo. Por eso Él está diciendo ahí, ¿verdad? Dice al pueblo de Israel. Si usted ve, ¿verdad?, en el versículo 4, Él está diciendo de ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios, también de cómo los tomé de a ustedes como sobre alas de águila para traerlos hacia mí. ¿Usted cree que fue fácil, como decir, ¿verdad?, cuando Él nos alcanzó a nosotros, cuando estábamos allá perdidos en el mundo?
¿Usted cree que fue fácil, como decir, cuando él tuvo que dejar su reino, venir a la tierra, nacer de una mujer, hacerse hombre? ¿Para qué? Porque si usted nota, ¿verdad? Desde que él nació, él comenzó a ser perseguido. ¿Usted cree que fue fácil tomarlo, como dice ahí, como en alas de águila? No, no fue fácil. Fue difícil. Si nosotros analizamos todo lo que él ha hecho, nos damos cuenta que por nuestra naturaleza, por nuestros pecados, Dios ha hecho demasiado para poderlos tener en sus caminos. Amén. Ahora, ¿somos agradecidos? ¿Valoramos lo que él ha hecho? No. ¿Le agradecemos? Yo pienso que no le agradecemos. Porque el día que nosotros seamos agradecidos con ese Dios, ese día será diferente este mundo, hermanos. Amén que sí. Amén, que sí. Será absolutamente diferente. Entonces, hermanos, se cumplirá esa palabra que dice en Romanos, hermanos, que la creación entera gime a una. Esperando que aquellos que dicen que conocen a Dios, que aquellos que dicen que le sirven, verlos tal como Él quiere. Entonces la creación dice que se levantará. ¿Por qué? Porque es lo que espera. Amén que sí. Él le dice aquí a Moisés, dile a ese pueblo que vieron. No salieron sin como decir, sino ver mi grandeza, mi poder. Él les dijo, recuérdale a ese pueblo que fui yo el que los saqué. Bendito sea. Que fui yo el que los pasé por ese río o por ese mar. El mar rojo, Padre Santo. Así es. Él no quiere que nosotros olvidemos, hermanos, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, papá. Él quiere que nosotros lo valoremos. Sí, Señor. Él quiere que nosotros lo pongamos en alto, hermanos. Sí, Padre. Él no quiere que nosotros olvidemos de nada lo que Él ha hecho. Él está diciendo aquí a Moisés, recuérdale a ese pueblo Precioso Padre Santo. que cuando estaban en Egipto, nadie daba nada por ellos. Bendito sea mi Padre. Y así es. Cuando nosotros, porque acuérdense que Egipto siempre va a representar la vida en el mundo que nosotros tuvimos. Nosotros podemos decir, no, pero yo no estaba en Egipto. Sí, estaba en Egipto. Cuando estaba en el mundo, estaba en Egipto. El mundo es el que representa, como iba que era verdad lo que hacían con el pueblo de Israel, los oprimían, los maltrataban, los insultaban. Eran esclavos. Eso mismo nosotros también éramos en el mundo, éramos esclavos. Versículo 5 dice, ahora dice, si escuchan dice, atentamente mi voz y observan mis pactos, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Miren, no te bien ver lo que está diciendo en el versículo 5. Toda la tierra. Dice, ve que de él es toda la tierra. Precioso. Ay, Señor. Nada de lo que hay aquí en esta tierra pertenece al hombre, todo pertenece a él. A él mero, mi Padre. Porque todo fue creado por él y para él. Amén, que sí. O sea, ¿verdad? Todo lo que hay en la tierra, bajo los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice que todo es de él. Amén. Vimos, ¿verdad?, que el versículo 5 dice, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Si ahora de ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, oiga bien, dice, si me son obedientes.
Aquí, ¿verdad? En esta parte que vamos a ver, hay 3 versículos clave de esta enseñanza. Uno, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad? Cuando dice el 4, ¿verdad? El 4 dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí. Cuando dice, ¿verdad? Que los trajo como sobre alas de águila. Ese es el versículo 4, ¿verdad? Ese versículo es un versículo clave. El versículo 5 también dice, ¿verdad? Si ahora digo ustedes, me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán de mi propiedad exclusiva. O sea, en la Reina Valera dice diferente, ¿verdad? Amén. Sí, dice mi tesoro sobre el especial. Mi especial tesoro, ¿verdad? Dice esto en la Reina Valera, ¿verdad? Mi especial tesoro. Es de la favorita. Lo voy a leer en la Reina Valera, dice. Ahora pues, dice, si diereis de oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros, dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Note bien, ¿verdad? Que mencioné antes, ¿verdad? De que no era que no habían pueblos, sí habían pueblos, pero no servían a él. Él quería tener un pueblo que realmente le sirviera a él, un pueblo que realmente lo valore a él, un pueblo que lo aprecia a él. O sea, él quería tener el pueblo, y eso fue lo que le comunicó a Moisés. Ahora, nosotros nos hace difícil querer ser ese pueblo. ¿Por qué? Porque queremos más lo que el mundo nos ofrece que lo que Él nos ofrece. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a las cosas de este mundo y no estamos acostumbrados a las cosas celestiales. Las cosas de este mundo nos atraen, ¿por qué? Porque las vemos con estos ojos carnales, con estos ojos naturales. Ahora, pero las cosas celestiales no las podemos ver. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque en primer lugar vivimos en la dimensión de la carne. Y al vivir en la dimensión de la carne no podemos tener acceso a lo celestial. Amén, que no. Yo le aseguro que el día que nosotros se nos abra los ojos del entendimiento para ver lo celestial, ese día se habrá terminado las cosas de este mundo. Amén, que así sea. Porque no vamos a querer ver aquí abajo, sino lo que está allá arriba, Que es lo eterno. que es lo eterno, hermano. Amén. Porque Pablo cuando lo vio, ¿verdad? El apóstol Pablo cuando vio, ¿verdad?, las cosas venideras, él se pudo dar cuenta que dijo que no se podían comparar con nada de este mundo. Son tan importantes, hermano, son tan valiosas que el apóstol Pablo dijo que no se podían comparar. No hay comparación aquí en la tierra con las cosas que hay en el cielo. ¿Por qué? Porque de aquí esta tierra son pasajeras, perecederas. Por eso Él no quiere ver que nosotros pongamos la mirada en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque las de arriba son las eternas. Por esa razón, ¿verdad? Él está diciendo y le dice a Moisés, dile a mi pueblo que recuerden, que no se olviden. Nosotros, como le digo, no tenemos que olvidarnos. Cuando nosotros aprendamos, hermano, a pensar en las cosas celestiales, oiga bien, eso quiere decir que cuando comencemos a vivir en el Espíritu, en la vida sobrenatural que Dios nos ofrece, todo va a cambiar. Porque el propósito de Dios, hermano, con ese pueblo, o con nosotros ahora en día, no era simplemente que fuera un pueblo y le sirviera a Él, sino que Él quería levantar un pueblo que gobernara sobre la tierra. Ahora, si usted se pregunta,
de tantas iglesias que habemos, que decimos que habemos aquí en la tierra, aquí en Estados Unidos es un país donde hay muchas iglesias, muchísimas. Yo les digo que si usted va a Raleigh hay un lugar que hasta hay una carretera que se llama New Hope Church, porque solo iglesias que hay ahí. Es la calle de las iglesias. Y si usted va aquí en Henderson, que es un pueblo pequeño, y usted comienza a contar todas las iglesias que hay muchísimas. Amén. Ahora, si el propósito de Dios era tener un pueblo para que gobernara la tierra, ¿estaremos gobernando? ¿O los están gobernando? Los están gobernando, hermano. ¿A dónde está el propósito de Dios? ¿Qué hemos hecho de Él? Yo le digo que muchos ni siquiera conocemos cuál fue el propósito de Dios en el monte Sinaí. Y por eso, ¿verdad? Lejos de servirlo a Él, de seguirlo a Él, ¿a quién servimos? Al mundo. Vamos detrás del mundo, pero no detrás de aquel que nos dio el propósito del monte Sinaí. Bendito seas, Padre. Por eso no estamos gobernando. Algunos piensan, no, es que no tenemos identidad, es que no tenemos ¿verdad? Cultura. No, hermano, si la cultura es la misma palabra de Dios, son los 10 mandamientos. Es la cultura del reino. Porque de acuerdo a eso es que Él nos manda que nosotros vivamos. Tenemos cultura, tenemos identidad. Lo que pasa es que la hemos abandonado. La hemos hecho a un lado. No la hemos valorado. No nos ha importado. Hemos abandonado lo eterno para tomar lo perecedero. Por eso, ¿verdad? Él aquí, ¿verdad? Él está diciendo, acuérdale, dile a ese pueblo lo que vieron. Acuérdense, ¿verdad? Que el versículo 4, 5, ¿verdad? Son versículos claves. Muy importantes, porque el versículo 5 dice, si ahora dije, ustedes, esta es en la nueva versión internacional, dice, si ahora de ustedes me son de todo obedientes y cumplen mi pacto, ¿cuál es el pacto de Él? ¿No son los mandamientos? ¿No es la ley? Ahora, ahora va a ver usted que muchos ni siquiera dicen, no, nosotros no tenemos que vivir, no tenemos que guardar los mandamientos, no tenemos que guardar la ley. Ahora, si no tiene que guardar la ley y no tiene que guardar los mandamientos, que es lo mismo, o las fiestas, porque imagínate, las fiestas están incluidas en los mandamientos. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a servir si no estamos de acuerdo, si no queremos guardar la ley o los mandamientos? ¿A quién vamos a servir entonces? Porque el Dios de los mandamientos, de la ley, sigue siendo el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. El mismo que la dio en el monte Sinaí, sigue siendo el mismo Dios ahora. Amén. No ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Entonces, ¿verdad? Si yo quiero servirlo, si yo quiero seguirlo, entonces yo tengo que aceptar lo que Él dice. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Volverme. Entender. Aceptar que me he equivocado. Que me he ido por el camino extraviado. Pero que es necesario que yo vuelva otra vez al verdadero camino. Para así, ¿verdad?, poderlo servir, para poder seguirlo y poder vivir. Porque se trata de vivir. Porque si nosotros, ¿verdad?, no estamos dispuestos a seguirlo a Él, entonces vamos a morir. Y no se trata de una muerte física, se trata de una muerte espiritual. Porque si usted ve, dice la palabra que los espíritus no mueren. Por eso no se trata de una muerte física, sino de una muerte espiritual, porque es un castigo eterno. Si usted ve, ¿verdad?, allá en el versículo 6, ¿verdad?, dice, ustedes serán, dice, para mí un reino de sacerdotes
y una nación Santa. santa. Comunica, les dije, todo esto a los israelitas. Ahora, en primer lugar, ¿verdad? Si nosotros preguntamos, ¿verdad? ¿Para qué servía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Era para ofrecer sacrificios. Ahora, ya sabemos, ¿verdad? En Hebreo hemos visto, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que como es la ley del sacrificio, ¿verdad? Esa fue quitada. Ya no podemos ofrecer sacrificio. Ahora, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que el sacerdote, ¿verdad? Para eso se ocupaba, para ofrecer sacrificio por él mismo y por el pueblo. Amén. Amén. Ahora, ¿verdad? Y allí dice, ¿verdad? Que seremos un pueblo de... Sacerdote. Gente santa o sacerdote. Entonces, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que lo primero que dice, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? Dice, ustedes serán, dice, para mí un reino de sacerdotes. Y gente santa. Dice, ¿verdad? Una de nación santa. Ahora, la mayoría de personas, si yo, ¿verdad? No quiero vivir de acuerdo a la ley, de acuerdo a los mandamientos, entonces ¿cómo voy a vivir en santidad? ¿Ah? ¿Podrá usted vivir en santidad si no guarda los mandamientos? ¿Usted cree que se puede vivir en santidad si no guarda los mandamientos? De ninguna manera, hermano. Puede vivir en santidad si usted no guarda los mandamientos, porque los mandamientos son los que hablan de qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Amén. O sea, son los mandamientos, porque ¿a dónde es que dice no matarás? ¿A dónde es que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿A dónde es que dice honra a tu padre y a tu madre y tendrás? ¿A dónde es que dice eso? En los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. ¿Eso ya terminó o sigue en vigencia? Sigue en vigencia. Oiga, pastor, perdón, ¿es el primer mandamiento? No. Es el quinto mandamiento. Oh, El amar, ¿verdad? El honrar padre y madre, ¿verdad? Es el quinto mandamiento. El guardar el día de reposo es el cuarto mandamiento. Ahora, ¿verdad? Es mandamiento, o sea, es una orden que tenemos que hacerlo. amén. No es que si queremos, no es que si nos gusta, no, es que Él demanda que tenemos que hacerlo. Amén. Amén. Acuerde que usted en su trabajo, ¿verdad? No está para mandar, está para... Obedecer. Aunque usted tenga un cargo, hay uno más que está más en lo alto que usted. Y ese lo manda a usted. Así es. Usted mandará a algunos, pero hay otro que lo manda a usted. Así también las cosas del Señor. Las cosas del Señor, ¿verdad? Él manda, Él ordena que nosotros cumplamos lo que Él ha establecido. Amén. Note bien, ¿verdad? Que en el versículo 6, ¿verdad? Encontramos algo bien importante, ¿verdad? Que dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Acuérdense, ¿verdad? Sin santidad dice que no podemos ver. Es imposible. Es imposible de agradar a Dios, no es sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Perdón, sí. Dice que sin santidad no lo vamos a ver. Nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor, dice. Así es. Entonces, ¿verdad? Si yo quiero ver al Señor, yo tengo que vivir una vida en santidad. En otras palabras, va a decir apartado para Dios. Amén. 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 En otras palabras, dice apartados para Dios. Eso quiere decir, ¿verdad? Que solo vivimos absolutamente para Él, no para darle rienda suelta a nuestros deleites. Y antojos. Así, ¿verdad? Que es bien importante, ¿verdad? Que yo entienda esto, ¿verdad? Vimos allí, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que Él quiso levantar un pueblo de sacerdotes. No que un pueblo que tuviera sacerdotes, porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El pueblo tuvo sacerdotes, no que era un pueblo de sacerdotes. Él no quería eso, él quería un pueblo de sacerdotes. Un pueblo, eso quiere decir, ¿verdad? De que él quería levantar un pueblo que todos ministren delante de su
Presencia. presencia. Amén. Amén. ¿Usted cree que no es importante eso? Amén. Que todos podamos ministrar delante de su presencia. Amén. Que podamos estar delante de Él. Amén. Que podamos pararnos delante de Él. Amén. ¿Usted cree que no es importante eso? Hermoso. Maravilloso. Por eso, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad?, vivir en santidad. Porque si no vivimos en santidad, por eso menciona ahí, digo, un pueblo de sacerdotes, una nación santa, que haga la diferencia entre los demás. Y es lo que no estamos haciendo ahora en día, no estamos haciendo la diferencia. No estamos haciendo la diferencia porque, o sea, este mundo está cayendo a pedazos. Se está destruyendo. Todo. ¿Cómo podemos decirle al Señor, Señor, si yo soy tu reino de sacerdotes? Yo soy tu nación santa. Pero ¿dónde está la diferencia aquí en la tierra? Porque dice, ¿verdad?, de que íbamos a gobernar la tierra. ¿O usted cree que hay que esperarlo hasta el milenio para que gobernemos? No. No es que tenemos que esperarnos hasta en el milenio, hermano. No es ahora. Es ahora que nosotros tenemos que gobernar, hermano. Porque si nosotros de verdad, hermano, entendemos esto, entonces vamos a comenzar a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Nuestras actitudes tienen que cambiar, ya las actitudes que, como dijeron, nuevas, ¿verdad?, tienen que ser diferentes. Porque ¿qué dice, verdad? Parece en 1 Corintios eso, o 2 Corintios 5, 17. Segunda a los Corintios. 2 Corintios 5, 17, que dice que somos nuevas. Criaturas. Las cosas viejas, Pasar. he aquí, Todas. dice que algunas, no dice que todas. He aquí todas las cosas que son hechas nuevas. Entonces quiere decir, ¿verdad?, de que yo tengo que cambiar. Tiene que haber un cambio rotundo. Por eso las alabanzas decía, ¿verdad?, que no basta solo nada más querer, o solo cantar, o solo decir. No, necesariamente necesitamos morir. Para que se dé esa nueva criatura, ¿verdad?, de esa nueva criatura en nosotros, necesariamente tenemos que morir para poder ser ese reino de sacerdotes. Ahora, a muchos les gusta escuchar la palabra, ¿no?, que somos esta nación santa, pueblo adquirido de Dios, real sacerdocio. No, cuando se les dice eso, se emocionan. Ahora, ¿quieren vivirlo? Yo creo que ahí no. Allí se les acabó. Cuando se les dice que son nación santa, pueblo adquirido de Dios, real sacerdocio, no, todos se levantan. La cosa es cuando se les dice, ¿quiere vivirlo? Allí todos se van como globos desinflados. Porque una cosa es recibirlo, otra cosa es caminar en él. Así es. Amén. Amén, Padre Santo. Tú sabes todo. Parece difícil, hermano, cuando decimos que es difícil caminar en ello. Pero el Señor Yeshua dijo, y si Él lo dijo es porque así es. Él dijo que su yugo era pesado o ligero. Ligero. ¿Ah? Él no dijo que era pesado, dijo que era suave y ligera mi carga, dijo. El yugo es suave, dijo, y ligera mi carga. Entonces será difícil entonces caminar en el camino del Señor. No es difícil. Cuando usted comienza, hermano, a despertar del sueño de Babilonia y comienza a ver en el Espíritu, entonces se da cuenta usted de que es fácil caminar en él. Amén. Porque entonces ya la mirada no va a estar puesta en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba. Amén. Cada día va a querer más de las cosas de arriba, menos de las cosas de abajo. Amén. Eso sí va a ser. O sea, cada día va a ser el deseo de querer más de las cosas de arriba
y menos de las de abajo. Amén. Cada día usted, ¿verdad?, va, como decir, a rechazar lo que hay todavía en su ser del mundo. Amén. Que sí. Porque va a querer estar absolutamente libre Amén. para hacer ese vaso que el Señor llene Sí. con su esencia. Gracias, Padre. Porque acaso dice la palabra que usará vasos rotos, pero menos vasos sucios. Es preferible hacer un vaso roto, Nuevo. pero no un vaso sucio. Sucio. Un vaso nuevo. Acuérdese, un vaso roto dice que lo podrá restaurar porque Él es bueno para restaurar. Amén. Que sí. Pero no un vaso sucio porque es posible que ese vaso esté sucio porque quiere estar sucio. El vaso roto tal vez está quebrado y está con una rotura porque alguien se la hizo. No fue porque quiso, sino porque se la hicieron. Mas el vaso sucio, no, porque es posible que ese vaso está sucio porque quiere seguir sucio. Así verá que es bien diferente, ¿verdad? Y es bien importante para mí, ¿verdad? Porque en lo que yo, ¿verdad? Como decir, ¿verdad? Si yo, ¿verdad? Como decir, ya anhelo las cosas de arriba, así Él se va a ir revelando a mí. Conforme mi anhelo a las cosas celestiales, así Él se va a revelar, Él se va a acercar a mí. Amén. ¿O cree usted que no es importante en lo que estamos viendo aquí, cuando vemos, ¿verdad?, esa relación que había entre Dios y Moisés? Se trata de un pueblo. Y ponga a pensar que él decía, Dios y le dijo a Moisés, mira Moisés, yo estos son los pensamientos que yo tengo con este pueblo. ¿No le gustaría a usted que un día el Señor le dijera, mira, a cualquier de ustedes, miren, yo quiero, estos son mis pensamientos para Henderson? ¿No le gustaría a usted saberlo? Decir que el Señor le dijera, vete a tal parte, quiero decirte algo. Quiero comunicarte mis pensamientos con este pueblo. ¿No le gustaría? Amén. ¿No le gustaría que, como así, ¿verdad? El Señor le dijera, vete a tal lugar, a tal monte, aquí en North Carolina, porque allí voy a descender y quiero mostrarte mis pensamientos para con esta nación? Amén. ¿No le gustaría? Amén. Amén. Note que lo importante que es eso. Ahora, pero para eso, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Que para eso Él dice que tenemos que hacer lo que Él dice. Esa reino de sacerdotes. Una nación santa. O sea, personas que de verdad vivan en santidad. Porque es fácil decir, no, si yo soy sacerdote. No, si yo vivo en santidad. Y acuérdese que conforme lo que está diciendo aquí, conforme nosotros vayamos siendo lo que está diciendo aquí, así va a ser la relación que nosotros vamos a tener con Él. Amén. Si nosotros no estamos viviendo en santidad, si nosotros no entendemos qué es el sacerdote, entonces no vamos a poder acercarnos a Él, ni Él se va a acercar a nosotros. Vamos a vivir distanciados. Nada más vamos a oír. ¿Por qué le pasó al pueblo? ¿Pudo el pueblo acercarse? No. No pudo. ¿Por qué? ¿Porque vivía en santidad? No. ¿Porque ya era un pueblo de sacerdotes? No. No, hermano, por eso no pudo acercarse. Aún ni los mismos sacerdotes. Aún porque ya tenían sacerdotes. Amén. Pero aún ni a esos se les permitió subir al monte. ¿Por qué? Porque no vivían en santidad. Porque bien claro dice que sin santidad nadie puede ver al Señor.
Ahora, pero usted ve ahora muchas personas, ¿verdad? Y usted va a ver que muchos dicen, no, sé que el Señor me dijo esto, el Señor me dijo todo otro, y por ahí van. Pero no se preguntan, ni siquiera se ustedes a ver si viven una vida en santidad. Lo primero que yo tengo que hacer, hermano, es voltearme a ver cómo están mis vestidos. Tengo que examinarme yo mismo. Observarme cómo estoy vestido delante de Dios. Porque de acuerdo a cómo esté vestido delante de Dios, es que Él se va a poder acercar a mí. Si no estoy bien vestido, no podrá acercarse a mí. Porque mi vestido tiene que tener un color, y solo ese color tiene que tener todos los vestidos que dicen que es color blanco, que eso significa pureza, significa santidad. Si mi vestido no está así, hermano, no puedo acercarme a Él, tampoco Él se puede acercar a mí. Y es necesario, es sumamente necesario. Entonces, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? De que dice, ¿verdad? En ese versículo 6, ¿verdad? Que él iba a levantar, Él quería levantar un reino de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes, una nación santa. Una nación, ¿verdad? Que no fuese como las demás naciones. Un pueblo, ¿verdad? Que no solo tuviera un sacerdote, sino que todos fueran sacerdotes, para que todos pudieran ministrar delante de su presencia. Aleluya. ¿Verdad que allí no hay preferencias? Si en un pueblo hay solo hay un sacerdote, o en una iglesia solo hay un sacerdote, pues yo creo que hay preferencia, porque pues se le da al sacerdote. Pero en el reino de Dios se acabó eso, porque todos pueden hacerlo. Amén. Porque todos, dice, tenemos que ser sacerdotes. Ahora, ¿cuál será, verdad? Porque si yo voy a ser un sacerdote, oiga bien, si Él dice que Él levantaría, ¿verdad?, un pueblo de sacerdotes, bueno, ¿cuál sería mi estilo de vida para poder ser sacerdote? ¿No cree usted que es necesario que lo conozcamos? Amén. Porque si alguien me está llamando a ser alguien, tiene que decirme, o a hacerle un trabajo, tiene que decirme qué es el trabajo que tengo que hacer. Ahora, si Dios me está llamando, ¿verdad?, está diciendo que Él levantaría un reino de sacerdotes, entonces yo tengo que saber, ¿verdad? Bueno, si ya el sacerdote, ¿verdad?, la ley de como decir, ¿verdad?, del sacrificio, eso fue quitado, se terminó, ya ahora no se puede ofrecer sacrificio de animales, porque eso fue abolido. Entonces, ¿cuál es mi trabajo entonces como sacerdote? ¿No cree usted que es necesario que nosotros nos preguntemos? Si ya estoy caminando, ¿verdad?, hacia esa santidad, ¿verdad?, vivir conforme el diseño de Dios, entonces yo tengo que saber, bueno, tengo que llegar a ser ese sacerdote, y qué es el trabajo que es ese sacerdote ahora en día. Sabemos, ¿verdad?, por lógica, de que como padres, ¿verdad?, somos el sacerdote de la casa. Por lógica, ¿va? Eso lo sabemos que somos el sacerdote de la casa, de la familia. El que tiene que instruir a la familia en los caminos del Señor, para que no se aparten del camino del Señor. Esa es una responsabilidad que tenemos como esposos, como padres. Ahora, pero ¿cuál será, verdad, como decir, mi responsabilidad como sacerdote del reino? ¿Ah? Ahí cambia, ¿verdad? No es el mismo. O sea, ¿verdad? Una cosa es ser el sacerdote de la casa, de la familia, y otra cosa es ser el sacerdote del reino, de la casa de Dios. Bueno, es el Señor, ¿verdad?, que todo nos dice, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque si Él nos está llamando, Él tiene que decirnos. Él tiene que explicarnos. Él tiene que instruirnos. Amén. Amén. Así, ¿verdad?, que es importante, ¿verdad?, que yo entienda eso, ¿verdad?, de que
de que si yo estoy llamado, ¿verdad? Porque una de las cosas, ¿verdad? Que digo, si Dios te está hablando de aquello, de lo que Él quiere hacer, o de lo que Él quiso hacer desde el principio, a partir del monte Sinaí, entonces, ¿verdad? Si Él me está hablando de esa manera, ¿verdad? Entonces es porque yo tengo parte. Pero yo tengo que obedecer, porque ahí dice ¿verdad? Que tenemos que ser obedientes. Amén. O sea, para yo poder alcanzar, ¿verdad? Eso que Él tiene ahí, yo tengo que ser obediente. Obedecer lo que Él dice. Vamos a irnos, ¿verdad? Me gusta, ¿verdad? Esta enseñanza que el Señor nos está dando, porque comenzamos en el antiguo y terminamos en el nuevo. Eso es lo más maravilloso. Porque si nada más nos quedáramos en el antiguo, no pues dijéramos, pues el pastor habló del antiguo, pero no habló nada del Nuevo Testamento. Como si estuviéramos en el Viejo Testamento. No, si el Señor los trae de allá atrás para de adelante. Amén. Por eso me gusta, ¿verdad? Que así termine la enseñanza, ¿verdad? Que los comienza ya del antiguo, ¿verdad? Pero terminamos en el nuevo. Amén. Porque estamos en el nuevo pacto. Amén. Amén. Para que note usted, ¿verdad? Que hay una relación entre el primer pacto y el segundo pacto. Primero, ¿verdad? Nos habla de las promesas, pero en el nuevo son el cumplimiento. Amén. Amén. Allá va a ser planeado para que en este tiempo se cumplan, se realicen. Vamos a ir, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? Apocalipsis 2.5, ¿verdad? Ah, no, hermano. Primero vamos a ir a Primera de Pedro. Sí, Primera de Pedro. Primero vamos a ir a Primera de Pedro 2.5. Vamos a ver qué nos dice el Señor a través de Pedro, ¿verdad? Del apóstol Pedro. Creo que son las cartas. Fíjate que ya tenía el Apocalipsis. Aquí está el de está cerca, mira, aquí está cerca de Apocalipsis. Dijimos Primera de Pedro, ¿verdad? 2.5, ¿verdad? 2:5, sí. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué fue lo que el Señor le reveló, o el Espíritu le reveló a Pedro acerca de lo que estamos hablando de Éxodo 19? Amén. Dice, ¿verdad? El versículo 5, ¿verdad? De Primera de Pedro, de capítulo 2, dice: vosotros también, dije, como piedra viva, Sed edificados. sed edificados como casa espiritual Y y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio De Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué nosotros podemos, ¿verdad?, llegar a ser ese sacerdote? Por medio de Jesús. Por medio del Señor Yeshua, por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese es el sacerdocio vigente ahora en día. Amén. No el sacerdocio de Aarón, ese ya no está vigente. Pero el sacerdote, ¿verdad? O el sacerdocio conforme el orden de Melquisedec, que es Yeshua, que es el Señor Jesús, está vigente. Y dice, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, primero dice que somos piedras vivas, no piedras muertas, piedras vivas. O sea, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que nosotros vamos a estar levantando ese edificio para que así, ¿verdad?, nosotros podamos ofrecer. ¿Qué clase de sacrificio vamos a ofrecer? ¿Animales? No. Espirituales. Aceptables a Dios. O sea, ya no es, ¿verdad?, como dice animales, sino sacrificios, dice, pero espirituales. En el espíritu dice. Porque ¿qué dice, verdad? En Juan dice, ¿verdad?, el libro de Juan dice, ¿verdad?, que Dios busca adoradores. ¿Pero qué clase de adoradores busca? ¿Adoradores que lo adoren en la carne? No. ¿O en el espíritu y en verdad? Porque de los tales adoradores dice que se espera tal adoración. O sea, ¿verdad? Note bien, ¿verdad?, la clase de sacerdote que nos ha llamado a ser.
no de ofrecer sacrificios terrenales, de animales, sino de entrar al trono celestial. ¿Usted cree que no es mejor? Amén. ¿Usted cree que es poco lo que el Señor nos, como decir, ofreció ese día a su siervo Moisés cuando le dijo, comunícale esto al pueblo? Y que ahora se lo está comunicando a nosotros. ¿No cree usted que es importante? Que ahora nosotros, ¿verdad? Como le dije, conozcamos los pensamientos de Dios para una ciudad, para un país, para una familia, para una persona. Amén. Eso es ministrar delante de la presencia del Señor. Que estemos delante de la presencia del Señor y el Señor nos diga, mira, fíjate que tengo esto para fulano. Y quiero que te lo comuniques de parte mía. ¿O no le dijo así a Moisés? No le dijo, quiero que le digas, ven Moisés, le dijo, ven, sube acá, estoy yo. Te quiero comunicar esto para que lo digas a mi pueblo. Ahora, ¿no cree usted que es lo mismo ahora? Que como decía el Señor, le dijera, ven acá, te quiero decir esto. Fíjate que tengo un propósito, tengo un plan con esta familia. Y el enemigo ha querido destruirla, pero ellos son esto para mí. Esa es la clase de sacerdote. Amén. Amén. Qué buen sacerdote, ¿verdad? Amén. Que escuche el corazón de Dios. Amén. Ahora, pero para eso necesitamos vivir. Ser ese reino de sacerdotes y vivir una vida en santidad. Para que Él pueda decirnos. Para que podamos entrar en su presencia. Amén. O sea, ¿verdad? Es tan importante, hermanos. Imagine usted, Lucy me cuenta, ¿verdad? De algo que el Señor le reveló en estos días acerca de 2 personas. Y yo me maravillé, hermano. No fue a mí que me la reveló. Bueno, usted, si aún así me maravillé, me puse contento, me puse gozoso. Ahora puede pensar si me lo hubiera revelado a mí. Yo creo que yo hubiera brincado, hermano, de contento, de gozoso, lo que me había revelado. Pero no fue a mí, pero aún así me puse contento, me alegré. Porque cuando tú ves, cuando tú oyes lo que Dios, el pensamiento de Dios para con aquella persona, o con aquel pueblo, entonces, ¿verdad? Tú sabes cuál es el propósito, Señor, el plan del Señor. ¿Tú crees que no es tan grande, tan importante la clase de sacerdotes que somos ahora? Amén. Ahora, ¿y por qué no podemos escuchar a Dios? ¿Por qué es que no hemos podido llegar a ser ese sacerdote? ¿Por qué nada más somos como personas que estamos en una congregación, pero no sabemos lo que Dios está diciendo? Porque Satanás los ha engañado y los ha llevado, porque Satanás nunca los va a engañar, oye bien, porque una de las cosas que siempre oímos ahora, ¿verdad? Es que oímos decir esto, es que Satanás me atacó, es que Satanás hizo esto. Pero la palabra dice que si tú no le permites a Satanás hacer algo, no lo va a poder hacer. No. Porque la voluntad, ¿a quién se la dio el Señor? ¿Se la dio a Satanás o te la dio a ti? Amén. Te la dio a ti, te la dio a mí. Por eso nosotros decidimos. Si Satanás está haciendo cosas en contra de nosotros, es porque nosotros lo estamos permitiendo. Sí. Porque hay algo bien importante que dice así en un salmo. No me acuerdo si es el Salmo 109, dice así. Y es David hablando y le dice al Señor, no te olvides de mí. Y le dice, acuérdate de mí. Y él le dice, bendíceme. Le dice, bendíceme, Precioso. porque si tú me bendices, nadie me podrá maldecir. Amén. Amén. ¿Usted cree que no es importante esa palabra? Ay, Que yo le diga al Señor, bendíceme, Señor.
Porque si tú me bendices, nadie me puede maldecir. Amén. Porque al que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Amén. ¿No cree usted que eso es importante? No necesito saber guerra espiritual. Solo necesito saber que tengo la bendición de Dios. Amén. Jesús. Sí. Si yo estoy seguro que Dios me ha bendecido, entonces David dijo así, porque si tú me bendices, entonces que vengan todos mis enemigos y me maldigan, porque no lo lograrán. Van a fracasar. Amén. Gloria a Dios, papá. Ay, Dios. Porque ¿qué fue lo que dijo el profeta Balaam? Ay, Señor. ¿Qué fue que dijo? Él le dijo a ese rey, a Balac, le dijo, no puedo maldecir al que Dios ha bendecido. Amén. Amén. Así. O sea, si yo tengo la bendición de Dios, yo no tengo que preocuparme de ninguna clase de brujo, De santero, lo que sea. ¿Por qué? Porque ya fui bendecido por Dios. Y esa bendición borra toda artimaña del enemigo. Así que es lo que yo necesito, la bendición de Dios. Por eso, ¿verdad? Él le dijo. Entonces vemos aquí, ¿verdad? De que, puedes pensar, ¿verdad? De que una persona va a estar luchando, ¿verdad? Y es correcto, que luche, sí, está bien que luche, que no se deje vencer. Amén. Pero tal vez no sabe. No sabe el pensamiento de Dios para con él y su familia. ¿Ah? Ay, Jesús. Ponte a pensar que está luchando, sí está luchando, y está bien que esté luchando, que esté haciendo todo lo posible para que no se deje vencer. Sí, eso es correcto. Pero ¿qué pasaría si un día el Señor le dice, este es mi pensamiento para ti y para tu familia? Amén. ¿Cómo se sentiría esa persona? Ay, ¿Ah? maravilla. Esa es la clase de sacerdote, hermano, Sí. que Dios quiere levantar en este tiempo. Qué maravilla del Padre. Sí, que estemos delante de la presencia de Qué Él, maravilla de porque Él Señor. quiere comunicarnos Sí. el pensamiento de Él para con un pueblo, para con un país, ¿verdad? Para con una persona, con una familia. Amén. Gloria al Señor. ¿Vamos a seguir, como decir, escuchando a Satanás? ¿O ya de veras vamos como decir, a decir, no, quiero lo que Dios tiene para mí? Amén. Quiero ser sacerdote de Dios. Amén. Amén. Así, ¿verdad? Que es tan grande, ¿verdad? Tan importante, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Una cosa, ¿verdad? Es que yo le estuviera diciendo esto, ¿verdad? Porque aquí lo estoy viendo en la Biblia. Pero otra cosa es cuando ya nosotros comenzamos a vivir. Note bien. O sea, una cosa es cuando nosotros lo vemos en la Biblia. Pero otra cosa es cuando usted lo comienza a vivir. Porque si usted nota, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que estar vestidos de acuerdo al llamado de ellos. ¿Sí o no? Amén. ¿O cree usted que se ponían cualquier ropa? No. No. No, estaban vestidos de acuerdo, no a como ellos decían, sino que tenían que estar vestidos de acuerdo al vestido que Dios había diseñado Amén. para ellos. Amén. Y es lo mismo ahora, hermanos. O sea, el sacerdote de ahora, cuando se para delante de Dios, tiene una vestidura. Porque ahora no nos presentamos así como decir, porque ya no hacemos sacrificios, como decir, de animales o sacrificios terrenales. Ahora los sacrificios son delante de Él. Amén. Ahora tenemos que presentarnos delante de Él. Ahora podemos pensar, ¿verdad? Esa vestidura. ¿No cree usted que es necesaria que nosotros conozcamos nuestra vestidura? Amén. Amén. Ajá. Que nosotros digamos, mira, mi vestidura delante del Padre, cuando me he presentado delante del Padre, o delante de las cortes celestiales, porque hay veces que lo vamos a presentar delante de las cortes celestiales. ¿O cree usted que no hay cortes celestiales? Sí, sí, ¿O qué fue lo que vimos el domingo? ¿No vimos que sí hay cortes celestiales? Y que hay veces que tenemos que presentarlas delante de las cortes. A veces lo vamos a hacer en fe.
porque vamos a declarar las cosas aquí en la tierra. Pero hay veces que tenemos que ir allá. Y ahí es donde vamos a conocer nuestras vestiduras. Cuando vamos allá. Entonces note bien, ¿verdad?, lo necesario, lo importante, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, lo que Él nos está diciendo aquí. Y que nosotros de verdad lo decimos, lo leemos y vayamos hacia allá. Porque nada sirve que ahora nos esté hablando y mañana nosotros lo olvidemos. Y no le demos importancia. Porque si le damos importancia, no, a partir de ahora vamos a comenzar a buscar eso. Amén. Para que en un corto plazo podamos llegar a ser ese sacerdote Amén. que pueda ministrar no en la presencia del hombre, sino en la presencia de Dios. Amén. Porque aquí está diciendo, ¿verdad? Pedro está diciendo, ¿verdad?, que ya no son sacrificios naturales o sacrificios de este mundo, así nada más, sino que dice que son sacrificios espirituales. Aceptables a Dios, como Yeshua. Agradables, dice a él. Aceptables. Ya, aceptables, dice, porque si lo vemos otra vez, ¿verdad?, en el 2.5, ¿verdad?, que fue que vimos, dice, vosotros, dice, también, dice, como piedras, dice, vivas, sed edificados, dice que seamos edificados. 2.9. Ahí está. Como casa, dice, espiritual. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Casa. Casa, ¿verdad?, espiritual. Amén. Y sacerdocio, dice, santo, para ofrecer, dice, sacrificios espirituales, aceptables, dice, a Dios, por medio, dice, de nuestro, ¿verdad?, quien es el sacerdote, ¿verdad?, según el orden, ¿verdad?, es Yeshua HaMashiach, el Señor Jesús. Es en ese nombre, ¿verdad?, que nosotros tenemos que presentarnos delante del Padre. Amén. 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 Ahora, ¿verdad?, tenemos otras escrituras más. Vamos a irnos, ¿verdad?, a Apocalipsis. Apocalipsis 5:10. Oiga, pastor, le pido perdón al Señor porque voy a salir. Ok, está bien, María Estela. Ándale, pues. Déjeme. Acuérdense de Apocalipsis 5:10. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 10 acerca de este diseño, ¿verdad? Porque es un diseño. El diseño perfecto de Dios. Oye, te lo dejo. Sobran. Amén. Amén. Bendecido. Bendecido, Esther. Note, ¿verdad?, lo que aquí, ¿verdad?, ya aquí nos está diciendo, ¿verdad? Note, ¿verdad?, que aquí ya no nos está diciendo nada más que somos sacerdotes y que somos, como decir, una nación santa. Aquí nos está poniendo más en alto. O sea, ¿verdad?, si lo primero, ¿verdad?, como decir, ¿verdad?, nos hace a nosotros pensar, ¿verdad?, todo lo grandioso, lo maravilloso que Él tiene, en esto nos exalta todavía más, para que nosotros, ¿verdad?, le demos importancia al plan, al propósito de Él, porque dice, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, en el 5:10 dice, ¿verdad?, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, dice, sobre la tierra. Ahora, en la pregunta, entonces, ¿verdad?, dijimos, ¿verdad?, que no estamos reinando, ¿verdad? Porque algunos entienden esto y dicen, no, pues vamos a reinar hasta que lleguemos al milenio. Y no es así. ¿Por qué, verdad? Porque si entonces, si teníamos que reinar hasta el milenio, entonces diría, y seremos, o íbamos a hacer. Pero dice, ¿verdad?, que era levantado, dice. El plan de él en el monte Sinaí con Moisés es que le dijo, yo quiero levantar un reino, le dijo, de sacerdotes. Una nación santa, le dijo. O sea, entre los pueblos, ¿verdad?, tenía que vivir esa nación.
Y ahora, ¿verdad? Vemos de que no está sucediendo así como dicen las Escrituras. Porque dice, y nos ha hecho. ¿Qué dice? ¿Los va a hacer o ya los hizo? Ya nos hizo. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Ah? ¿Por qué no estamos reinando? ¿Ah? Porque si ya nos hizo, entonces, ¿qué está pasando? ¿Los preguntamos? No nos preguntamos nada. Ahí dice, ¿verdad? Que ya nos hizo, dice, esos sacerdotes. Porque dice, ¿verdad? Y nos ha hecho, dice, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y reinaremos, dice, sobre la tierra. Y no está diciendo en el milenio. Él nos hizo para gobernar. Porque cuando Él, como decir, hizo a Adán, cuando Él hizo a Adán, ¿verdad? No le dijo a Adán, mira, Adán, te doy autoridad en el futuro. No le dijo, te doy autoridad en el presente. Tú le dijo, vas a gobernar. Tú vas a señorear. Tú eres el Señor, el Rey de toda la tierra. Por eso dice, ¿verdad? Que muchos animales, por no decir todos, dice que quedaron con el nombre que Adán les puso. Entonces, ¿verdad? Nuestra pregunta tiene que ser, ¿por qué no estamos reinando? ¿Por qué no estamos gobernando? Porque no estamos gobernando, sino que el mundo nos está gobernando. Como les digo, ¿verdad? Va a oír predicaciones donde va a oír usted de predicadores que dicen de que no tenemos cultura. Que por eso dicen, ¿verdad? De como decir, ¿verdad? Que los judíos son fuertes porque ellos sí son una cultura. Le van a decir que el Islam por eso es tan fuerte, está creciendo, porque son una cultura. ¿A dónde quedó entonces la cultura del reino? ¿A dónde está? ¿Qué hicimos con ella? Es tanto, ¿verdad?, que lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel en Éxodo 32, eso mismo nos está sucediendo ahora. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en ese día, ¿verdad?, dice que negó que Dios era su libertador. Y ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros al decir que no tenemos cultura? Al decir, ¿verdad?, que ciertas, como siempre, como el pueblo judío, ¿por qué es fuerte? ¿Va? Porque tiene una cultura, porque el judaísmo es una cultura, eso es lo que entienden. Y que el Islam, por eso cada día crece, porque es una cultura. Pero nosotros, según dicen, nosotros los cristianos no tenemos cultura. Entonces quiere decir que no tenemos Dios. Porque el Dios de los cielos, el Dios que creó los cielos y la tierra, desde ese momento, 3 meses, dice, ¿verdad?, después de que salieron de Egipto, llegando al monte Sinaí, ahí le habló a Moisés y le dijo, esto es la que yo le hablo al pueblo. Comunícaselos. Porque de acuerdo a esto, ellos van a vivir. Si obedecen mi mandamiento, entonces será mi real tesoro. Entonces, ¿verdad?, lo perdimos. Porque ahora decimos que no tenemos cultura. Ahora decimos que no tenemos, como decir, ¿verdad?, una identidad. Eso quiere decir que si no tenemos identidad, no tenemos padres. Porque la identidad la da. Un hijo no puede heredar la identidad de la madre, sino que la identidad la da el padre. Ahora, si yo digo que como cristiano no tengo identidad, estoy diciendo mi padre no es Dios. ¿Note lo confundido que estamos? Y esto usted lo va a oír de muchos predicadores. Y de predicadores que dicen ser muy acá. Pero van a decir que que el cristianismo no tiene cultura, no tiene identidad. Y eso es falso. Porque al yo aceptar eso,
Estoy diciendo, yo no sirvo al Dios de los cielos. Porque el Dios que me da la identidad como Padre es Él. Amén. Por eso aquí se le habla que tenemos identidad, que tenemos una cultura. Y que la cultura que tenemos no es la cultura que teníamos de nuestro país, sino la cultura del reino. Aquí nosotros ya hemos hablado que los mandamientos es la cultura del reino. Porque si nosotros no aceptamos eso, entonces vamos a vagar, como están vagando muchos, sin cultura, sin identidad. ¿Por qué? Porque han negado de que la cultura del reino es su cultura. Y eso, hermano, es difícil. ¿Qué poder puede tener una persona? ¿Qué autoridad puede tener una persona si dice que no tiene cultura y no tiene identidad? ¿Se ha puesto a pensar eso? O piénselo. ¿Cómo puede, como decir, ir en contra de las fuerzas demoníacas o decretar, como decir, juicios o llevarlos a las cortes celestiales si no tiene cultura, si no tiene identidad? ¿Cómo se puede presentar delante de un rey usted que no lo conoce? ¿Ah? ¿Usted cree que se puede presentar? No se puede presentar, hermano, porque es un desconocido. No lo conocen. Por eso aquí, ¿verdad? Nosotros le hemos enseñado que nosotros tenemos que ser conocidos en el reino de los cielos, porque somos habitantes del reino de los cielos. Amén. Si no somos habitantes del reino de los cielos, entonces que no los conozcan allá. Amén. Ni los querrán conocer. Ahora, pero si nosotros de verdad somos habitantes del reino de los cielos, somos conocidos allá. Y cuando hablamos aquí en la tierra, se escucha allá en el cielo. Cuando decimos algo aquí en la tierra, también en el cielo se hace. ¿Por qué? Porque hay una unidad que baja desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Como la escalera de Jacob. Porque ¿qué dice Mateo, verdad? Acá no dice Mateo 18 cuando dice que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos será desatado. O si nosotros vivimos una vida de acuerdo a como dice aquí, ¿verdad? Entonces va a suceder eso. Amén. Amén. Así es verdad que vamos a ir a la segunda escritura, ¿verdad? No, ya está ahí. ¿Por qué? Porque es la otra, dice lo mismo. Ahora vamos a ir a la última, que es Romanos. Romanos 12:1. Esa es una escritura conocida, usted sabe. Porque Romanos 12:2, pues usted sabe que todos la conocemos, ¿verdad? Amén. Es una de las escrituras que más nos gusta. ¿Por qué, verdad? Porque dice cosas grandes, ¿verdad? Pero casi no vemos Romanos 12:1. Vemos casi todos Romanos 12:2, pero no Romanos 12:1. Y es bien importante, ¿verdad?, en esta enseñanza lo que dice Romanos 12:1. Amén. Amén. ¿Ya tenemos? Amén. Acuérdense que Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Otra vez, ¿verdad? Todas las escrituras casi los han hablado de santidad. Ahora dice aquí, oiga bien, una de las cosas más difíciles que se nos hace a nosotros presentar como sacrificio vivo, santo delante del Señor, es nuestro cuerpo. Y el libro de Romanos, hermano, yo les he dicho muchas veces que el libro de Romanos es el libro más reconocido, que es el libro de más revelación. Y ahí está diciendo, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, que ofrezcamos, dice, nuestros cuerpos en sacrificio no muertos, porque Dios no es un Dios de muerte. Eso quiere decir, ¿verdad?, que no está hablando de como decir, ¿verdad?, de que nosotros ofrezcamos nuestros cuerpos, ¿verdad?, en sacrificio, ¿verdad?, como decir, por decir, ¿verdad?,
nada más como personas que somos, no, dice que en sacrificios que puedan ser recibidos delante del cielo. O sea, nuestro cuerpo tenemos que ofrecer un sacrificio, pero un sacrificio sagrado. Que vivamos en santidad para que lo podamos ofrecer a Dios. Por eso dice ahí, ¿verdad? En el 12:1, así que hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dije, vuestros cuerpos en sacrificio. Vivos, dije, santos, agradables, dije, a Dios, que es nuestro culto, mire, diario. Nuestro culto consciente. Gracias. Nuestro culto diario tiene que ser ese. No es que ahora estoy bien y mañana estoy mal. Es que ahora me puedo ofrecer delante de Dios, pero mañana no sé si me podré ofrecer. Ahí dice que sea siempre. Acuérdense, ¿verdad? A veces la palabra, ¿verdad?, los confronta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros vayamos por ese camino. Y nosotros tal vez vamos por otro camino. Porque este camino, ¿verdad? Como decir, ¿verdad? Una de las cosas, ¿verdad?, que la palabra nos dice, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos dicen que son los que van por ahí. Muchísimos. Pero dice que es muy angosto y estrecho. Es el camino que conduce a la salvación. Amén. Y muy pocos, dice. No dice que muchos. Dice, muy pocos son los que van por ese camino. Imagínese usted, ¿verdad?, que usted va caminando, ¿verdad?, por un lugar, ¿verdad?, que es una roca, vamos a decir, o un abismo. Y abajo, ¿verdad?, pues hay un despeñadero. Y por el lugar donde va usted, ¿verdad?, es algo tan angostito que lo más que tenga serán 8 pulgadas. Note usted lo difícil que sería caminar por ese camino, y que ese camino es de piedra. Y usted ve que allá abajo hay un precipicio. Dice que así es su camino. Dice que es muy angosto, dice muy angosto, dice. Y dice que muy pocos son los que van por ahí. Porque no todos quieren vivir la vida de acuerdo como Dios dice. Así, ¿verdad?, que es sumamente importante, ¿verdad?, de que yo, ¿verdad?, anhele esa vida. Porque aunque se vea difícil, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo difícil, verdad? Bueno, ¿verdad? Porque yo, ¿verdad?, como así, ¿verdad?, en este mundo me he dedicado a las cosas de este mundo. Por eso es difícil, porque, ¿verdad? Porque al decirme la palabra, ¿verdad?, que es tan angosto, entonces saber yo que nunca he caminado en ese camino, entonces sería difícil. Pero cuando ya comenzamos a caminar por ese camino, ya no es tan difícil. Porque ponga a pensar, ¿verdad?, de que vemos ese camino, ¿verdad?, que dice la palabra que es difícil. Pero ¿qué tal si el Señor en una visión nos mostrara que ya vamos por mitad del camino? Si ya vamos por mitad del camino, quiere decir que ya avanzamos. Pero tenemos que saber por qué parte del camino ya vamos. Si ya vamos por la mitad, o todavía no hemos comenzado, o comenzamos ya a subir. ¿Por qué parte vamos ya del camino? Eso es necesario que lo sepamos. Porque eso como él nos indica que si ya llevamos, ¿verdad?, ya vamos subiendo bastante del camino, ¿verdad?, eso nos indica que ya estamos cerca de llegar. Amén. Ahora, pero si no sabemos por dónde vamos, eso quiere decir que no conocemos tampoco el camino. Porque ¿cómo vamos a subir si no sabemos? ¿Ah? ¿Cómo vamos a escalar si no sabemos? Ni siquiera dónde está. Ni siquiera dónde está. Necesitamos, hermanos. Por eso necesitamos hacer de nosotros esta palabra que el Señor nos ha dado ahora.
Porque este es el diseño Amén. del Señor. De acuerdo, ¿verdad? A eso, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que vivir en esta tierra. Para poder llegar a ser, ¿verdad? Dice allí, un pueblo de sacerdotes. Una nación santa. Amén. Reyes, dice. Porque ¿para qué sirven los reyes? Amén. Los reyes no sirven para hacer el sacrificio, ¿verdad? ¿O sirven los reyes para ofrecer el sacrificio? No. No, los reyes son para gobernar. Por eso dice ya en el Nuevo, ¿verdad? ¿Qué nos hizo también, verdad? Reyes. No solo Somos sacerdotes, ministramos delante de la presencia de Él. Escuchamos, ¿verdad?, los pensamientos de Él. Y también tenemos que reinar aquí en esta tierra. Y eso es bien importante, hermanos, cuando nosotros comenzamos a reinar aquí en la tierra. Porque es, ¿verdad?, curioso esto que le voy a decir. Como decir, ¿verdad?, que usted ya esté reinando en la tierra, delante del cielo. Pero que aquí en la tierra nadie sepa que usted es rey. ¿No cree usted que es curioso eso? Amén. Que ya usted está gobernando en el cielo. Pero en la tierra nadie sabe Amén. que usted ya está gobernando como rey. Porque ahí dice, ¿verdad?, que, y nosotros entendemos que los reyes no fueron hechos para, o no fueron puestos para ofrecer sacrificios. No, los reyes están para gobernar, fueron puestos para gobernar. Entonces, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad?, de que no vamos a gobernar como gobiernan los reyes actuales de la tierra, o los presidentes. No, no, nuestro gobierno es diferente. Amén. Porque ¿acaso no pertenecemos a un reino diferente? Amén. ¿O pertenecemos a un reino que es igual a este reino de la tierra? No. No. Por eso dice, ¿verdad?, que Él vino a ofrecernos un reino. Él vino a traernos un reino, pero dice que es un reino espiritual. Por eso podemos estar gobernando ya en la tierra y la gente no se da cuenta que ya estamos gobernando. Porque es fácil ver cuando nosotros andamos contando, ¿verdad? O, no, que mire que llegó esto, que llegó lo otro, y por ahí así lo vamos y que no estamos haciendo nada. Pero una cosa es cuando ya vemos que lo que estamos, el gobierno que estamos ejerciendo en aquel lugar, ya comenzamos a verlo. En el mundo natural. En el mundo natural, porque ya está hecho en el mundo espiritual, porque ya Amén. estamos gobernando en el mundo espiritual. Entonces, ¿verdad?, Amén. después de que se gobierna arriba, tiene que bajar abajo. Se tiene que ver en el Ya tiene que ser visible en el mundo natural. en el mundo natural delante de los ojos de los hombres. Amén. Amén. ¿No cree usted que eso es importante? Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Así, ¿verdad?, que pues aquí lo dejamos, ¿verdad?, que el Señor le bendiga, ¿verdad?, y que esta palabra, ¿verdad?,